Estoy con Olga Cecilia Vega. Platíqueme de usted, de su historia en Colombia. Bueno, Guillermo, mil gracias. La verdad que me siento muy feliz de estar hoy aceptando tu invitación, este espacio que me estás dedicando. Y acá por primera vez visito la Feria Internacional de Guadalajara. Me siento muy complacida. Soy la única periodista, escritora colombiana invitada a esta feria. Soy corresponsal de guerra, la única mujer corresponsal de guerra que tiene y ha tenido el país. Mi libro Pluma bajo fuego es la autobiografía de Olga Cecilia Vega y es la historia del conflicto armado colombiano. Cómo se vivió tanto derramamiento de sangre, cómo logro como periodista dejar a un lado el escritorio, los boletines de prensa para adentrarme a la selva colombiana y lograr penetrar la segunda guerrilla más antigua del mundo, que es la guerrilla de las FARC. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué? ¿Qué me motivó? Me motivó de que no podía basarme en una sola fuente de información. Los periodistas tenemos que escuchar las dos fuentes, no solamente los malos o los buenos, los ricos o los pobres, tenemos que saber qué es la realidad de una noticia. Entonces, lograr ganar esa confianza de los líderes de las FARC, para mí fue un triunfo porque mi trabajo fue muy imparcial, muy objetivo y totalmente investigativo. Eso me permitió hasta el día de hoy tener las exclusivas periodísticas más grandes de América Latina, no solamente de Colombia, porque la guerra colombiana involucró los países de América Latina, o sea, traspasó fronteras. Entonces, esos secretos que se pretendieron ocultar en la selva colombiana son los que hoy en día estoy contando en mi libro Pluma bajo fuego, de la editorial La Oveja Negra. ¿Midió los riesgos o no le importaron? No me importaron los riesgos. Cuando tú estás midiendo los riesgos, no te paras de tu escritorio. Pero cuando tú dices, quiero investigar la verdad, no te importa los bombardeos, no te importa el fuego cruzado, no te importa aguantar hambre, no te importa traspasar basureros a la 1, 2, 3 de la mañana sola, como me tocó a mí, por la selva sola transitando, pero consiguiendo la verdad. Y esa verdad la empecé a escribir. Ahora, visto y platicado, se siente bonito, pero en el principio, ¿cómo lograr convencer a la guerrilla de esa verdad y de esa imparcialidad? No, yo no tuve que convencer a la guerrilla me tuvo que convencer a mí que yo era una periodista por excelencia para ellos bienvenida en el campamento. ¿Por qué? Porque las FARC, todo grupo al margen de la ley, llámese como se llame, en cualquier lugar del mundo, cuando ellos escuchan todos los medios de comunicación, todos los periodistas, ellos viven muy atentos a los informadores, pero cuando se dan cuenta que el periodista es imparcial, es objetivo, es serio en sus declaraciones, en sus escritos, eso fue lo que me ayudó a mí para que las FARC me contactara a través de Raúl Reyes, el segundo mando de las FARC. Entonces no era convencerlos a ellos, era que ellos lograron contactarme a mí, luego yo logré penetrar hasta lo más profundo de ellos, pero gracias a la imparcialidad, al trabajo objetivo, no un mercader de la información. Porque hoy en día, y esto es un mensaje para los periodistas, para aquellos chicos que se van formando, hoy en día los jóvenes se forman con mucho facilismo periodístico. Los medios se convirtieron en mercaderes de la información y ese es mi mensaje. Podemos hacer un periodismo investigativo, limpio, sin ser parte de ninguna fuente, sin vender nuestra verdad, porque nuestra verdad nunca tiene un precio. Y las mujeres, yo soy una defensora de la mujer, y yo vengo acá a México defendiendo la postura de mujer, que no necesitamos intimar con nadie para tener una exclusiva periodística. Eso es bueno, eso habla bien de la mujer y de la periodista. Eso habla bien de un trabajo impecable, porque ese trabajo impecable permite que tú cubras las informaciones más grandes, pero que te mantengas con vida, sin importar que estuviste secuestrado, como en mi caso, sin importar que pasaron días aguantando hambre, sin importar que estabas en medio de fuegos cruzados y muchas veces mi agua no era botellitas de agua cristal,
eran el agua de los chuquiales, del barro. Yo hacía lo siguiente para poderme mantener con vida: sacar mis medias sudorosas y colar esa agua en mis medias y tomar esa agua. Luego la vomitaba y la defecaba porque estaba deshidratada, pero eso me mantuvo con vida y por eso estoy contando toda esta verdad. ¿Por qué secuestrada? ¿Por qué secuestrada? Porque lamentablemente había el celo periodístico de mis propios colegas. ¿Cómo Olga Cecilia Vega podía sacar exclusivas periodísticas? En un momento pensaron, esta mujer se está acostando con los mandos de las FARC. Entonces ese celo periodístico llegó a los oídos de los líderes de la FARC, que yo era una supuesta espía norteamericana que trabajaba para el gobierno norteamericano. Y ahí es cuando dan la orden que me secuestren y dan la orden para que me fusilen. ¿Qué la salvó? Dios me salvó y que salí de allí, de la selva colombiana, con vida, 2 días antes del fusilamiento que me iban a hacer las FARC, y volví a enfrentarlos y decirles, ustedes iban a cometer un grave error. Y acá estoy. Aparte de Dios, ¿cómo se dio cuenta? Es decir, ¿qué cosa los convenció? ¿Qué se dio cuenta? Que Raúl Reyes, el segundo mando de las FARC en ese entonces, él se puso a recapacitar y dijo, esta mujer, si yo la contacté por su imparcialidad, yo estoy recibiendo informes falsos y voy a cometer un error. Entonces él mismo creó una estrategia, porque no podía revertir la orden de fusilamiento como mando de las FARC, no podía quedar en ridículo, pero creó una estrategia para que con unos supuestos desertores de las FARC me sacaran de una vez, con una diferencia: esos supuestos desertores que salvaron mi vida, él dio la orden que luego los asesinara, pero me dejaron con vida. ¿Qué sintió usted al saber que mañana a tales horas iba a morir? Impotencia, miedo, bronca, mucha tristeza, porque cuando tú sabes que tus horas de vida están contadas, empiezas a hacer un rápido resumen de tu vida. El dolor por saber que dejas tus hijos y que tus hijos no van a saber que tú moriste. El dolor de que hay una madre que te está llorando y que no sabe si su hija está viva o muerta. Y es la impotencia, la bronca de saber de que tú le diste todo tu trabajo periodístico a un grupo y el agradecimiento es fusilarte. Eso da bronca, impotencia y sobre todo dolor, decepción. Eso fue lo que sentí. ¿No hubo alguna consecuencia física? ¿Un infarto, algo? A ver, no. Sí, mi salud, después de tanto tiempo, con los años esto cobra impuesto, como decimos en mi país, en Colombia. Bueno, en Colombia decimos cobre, también podría ser, ¿no? Pero con los años me doy cuenta de que hay afecciones cardiovasculares, de que hay afecciones hacia la fibromialgia, que es una enfermedad que después de tanta tensión nerviosa con los años se viene a manifestar, y esa se manifestó en mí. Y es una buena pregunta, nunca me la habían hecho y hoy sí lo puedo decir. Mi fibromialgia es la consecuencia de tanto dolor y tanto miedo reprimido en un momento determinado. Salvó la vida. ¿Cómo reaccionó en su trabajo? Es decir, ya no la fusilaron. Cuando vuelvo a la vida normal. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciono? Periodísticamente Normalmente cualquier ser humano, ¿cómo reacciona? Se va, huye y se esconde y empieza una vida nueva en otro lado. No, yo me recuperé después de estar varios días hospitalizada y de alimentarme y de cuidados, todo. Cuando tuve fuerzas fui y encaré nuevamente a las FARC. Y dije, ustedes me iban a asesinar, ustedes iban a matarme. Y eso fue lo que dio más confianza a ellos y darse cuenta que iban a cometer un gravísimo error. Y desde ese momento es que yo me convierto en una mediadora para la liberación de los secuestrados que estaban en poder de las FARC y poder darle tanta dicha a tanta gente, a tantas familias colombianas, no solamente que tenían sus seres queridos, no solamente colombianas, tenían 3 agentes del gobierno norteamericano secuestrados en poder de las FARC, a tal punto que el gobierno de los Estados Unidos me contactan y con sus agencias CIA y FBI logran que yo acepte un proceso netamente humanitario para mediar para la liberación de estos secuestrados hasta el día de la operación Jaque, donde queda en libertad la ex candidata presidencial francesa Ingrid Betancourt,
los 3 agentes norteamericanos que estaban en poder de las FARC y 10 policías que ese día se liberaron también con Operación Jaque. ¿Cómo lograba enviar la comunicación a su medio, periódico, no sé? No, cuando yo estuve secuestrada no pude nada, no sabía ni siquiera mi familia que yo estaba viva, por Dios. Pero cuando yo salgo ya de esto, cuando yo estoy cubriendo antes de mi secuestro, yo mandaba todas las informaciones exclusivas, miraba la manera, pero las sacaba. Pero ya luego, cuando ya después de, porque son etapas en mi vida, el pre, el secuestro y el post. Y en mi post es cuando ya estoy yo en un proceso de mediación y cubriendo informaciones, pero ya hay una etapa en que ya todo el mundo me perseguía para asesinarme. Entonces, los de la izquierda empezaron a dudar en muchas maneras de que de pronto yo era una agente encubierta del gobierno norteamericano. Los del gobierno norteamericano pensaron que yo era una aliada con las FARC, con los grupos de extrema derecha. El propio Estado colombiano empezó a perseguirme. Entonces eso hizo que yo me exiliara de Colombia en el año 2006. Desde el año 2006 estoy exiliada y vivo actualmente en Argentina. Entonces desde Argentina empecé a contar mi verdad. Anteriormente con mi libro Raúl Reyes y la montaña hablara, y hoy con Pluma bajo fuego. ¿Y cómo han ido las ventas? ¿Cómo ha sido la reacción? Bueno, las ventas han sido extraordinarias. Raúl Reyes y la montaña hablara, bestseller. Pluma bajo fuego, que salió al mercado en abril de este año con la Feria Internacional del Libro en Colombia, hoy en día es un bestseller. Próximamente sale un seriado ficcionado en televisión y película con mi historia. Entonces pienso que ha sido positivo. ¿Cómo es su vida en Argentina? Hermosamente bella, felizmente casada con un hombre maravilloso, con mis hijos muy feliz. ¿No extraña Colombia? Siempre. La tierrita jala, la tierrita jala. Nunca uno puede olvidar sus raíces. Yo soy colombiana no al 1%, yo soy colombiana al 101% y cada día amo mi país. Y yo creo que lo mejor que puedo hacer por mi país es divulgar la verdad de mi país, pero no la verdad negativa, también lo lindo, porque Colombia, pese a ser un país que duró tantos años en conflicto, en guerra, tanto derramamiento de sangre, los colombianos somos gente amable, gente cálida, gente que siempre tenemos una sonrisa, gente que siempre abrimos las puertas de nuestros hogares para decir bienvenidos, no solamente a los mexicanos, a cualquier persona. El colombiano es la gente tan cálida como el mexicano. ¿Puede volver a Colombia o no? Claro, claro que sí, Guillermo, estoy yendo a Colombia con mis recaudos, pero voy. Y yo creo que en mi vejez moriré en Colombia, si mi Dios lo permite. O sea, fue perdonada, ya no vale el exilio. Bueno, actualmente hay una orden de muerte que pesa sobre mis hombros, orden de fusilamiento de las FARC, pero solo le temo a Dios, es lo único. ¿Y qué sigue desde el punto de vista de escribir? Seguir escribiendo. Sí, pero ¿ya tienen algún proyecto? Sí. Ahora viene otra etapa de Pluma bajo fuego 2. Viene otra historia que también estoy hablando. En la historia de Pluma bajo fuego está cargada de elementos, porque esta novela no es una novela ficcionada, es una novela al 100% real. ¿Qué encuentran ustedes allí? Que la periodista, cuando tenía 17 años, queda embarazada, y esta niña, cuando queda embarazada, ese hombre que la deja embarazada desapareció como un fantasma. Con los años, al transcurrir de los años, cuando ella es toda una periodista y cuando está cubriendo el conflicto armado de Colombia, el proceso de paz, se encuentra que uno de los jefes de las FARC, ella ya lo conocía, era el mismo hombre que la había dejado embarazada a los 17 años. Y me lo encuentro como este jefe, como uno de los jefes de las FARC del Estado Mayor. Y este jefe de las FARC es reencontrarlo, que para mí fue un impacto muy grande, porque eso solamente se ve en las novelas mexicanas, pero ahora sí lo estoy contando en la realidad, ¿no? Entonces, el impacto para el tipo verme a mí, el impacto para mí verlo a él. Y luego este señor es asesinado en el año 2018, lo mata su mismo guardia de seguridad, y al matarlo su misma guardia de seguridad de este hombre, le cercenan su mano derecha y lo entregan al Estado. Fue una noticia mundial.
Fue una noticia que traspasó las fronteras, porque se acababa de presentar la muerte de Raúl Reyes en Sucumbíos, en el Ecuador, el 1 de marzo de 2008, donde lastimosamente murieron 4 estudiantes universitarios mexicanos en ese campamento y sobrevivió una. Y a los 3 días matan al segundo jefe de las FARC, al otro jefe de las FARC, Iván Ríos, que era el padre de mi hijo. Entonces fueron las muertes muy seguidas. Y en el mismo mes muere el líder de las FARC, Tiro Fijo, Marulanda, el hombre que daban cientos de millones de dólares por la cabeza de él y que nunca lo lograron dar por su cabeza nada, no lo lograron capturar, pero muere de un infarto. Entonces fueron 3 muertes muy fuertes en las FARC y que fueron noticias que traspasaron, hasta el día de hoy siguen traspasando las fronteras. ¿Cómo era Raúl Reyes? ¿Cómo era Raúl Reyes? Raúl Reyes era un tipo estratega, era un tipo que se formó y murió por su causa, por su revolución, por su lucha armada. A él le importaba, era su grupo armado, a él no le importaba nada. Él no le importó decir, bueno, más allá hago esto, mandar fusilar, mandar secuestrar, pero también él tenía su parte humana, como todo ser humano. Era un padre de familia, era un hombre que también quiso exponer su vida, entregar su vida total por una causa que valió, no valió la pena, pero fue su causa y es respetable. También tenía su lado humano y ese lado humano era defender lo que él amaba, que era sus hijos, su grupo armado, la gente que él apreciaba y quería, él daba su vida por eso. Y él me apreció y yo eso lo valoro altamente, independiente a su ideología. Y me afectó la muerte de Raúl Reyes y lo he dicho públicamente. Sin ser parte de ese grupo armado, me afectó porque fue un hombre que a mí me trató amablemente y que salvó mi vida también. ¿Y cómo era Tiro Fijo? Tiro Fijo era un hombre admirable, porque él empezó a conformar en 1964 la segunda guerrilla más antigua del mundo, que empezó su lucha con palos y con escopetas de Fisto y con eran 12, sus primos. Él, cuando decide en la década de los 60, cuando la etapa más dura de violencia en Colombia, donde era la lucha entre los conservadores y los liberales. Los conservadores mandaban asesinar a los liberales. Entonces toda la familia de Tiro Fijo era familia liberal. Entonces le asesinan a toda su familia y él era apenas un niñito, un jovencito. Y ese dolor de él, esa bronca, esa rabia fue lo que lo hizo empezar a luchar por su causa, por todo ese derramamiento de sangre familiar. Ahí es cuando Manuel Marulanda Vélez, Pedro Antonio Marín, que era su nombre de pila, Tiro Fijo, crea su guerrilla. El tipo no era el indio aquel, el analfabeta, el estúpido de la selva, no. Era el hombre que le gustaba formarse. Su compañera sentimental, hasta el día de su muerte, Sandra, ella tenía, y sus compañeras sentimentales anteriores, le leían 2 horas diarias. Todas las noticias de la prensa, los libros. Era un tipo muy culto, era un hombre muy sagaz, muy estratega. Era una persona que decía, él tenía este dicho: hay que comer hoy porque no sabemos si para mañana haya que comer. Y no hay que quedarse dormido. Cuando el enemigo se queda callado es porque está planeando una segunda estrategia. Cuando el amigo te alaba tanto es porque no es tu amigo. Entonces era un tipo estratégico, una estratega total. No sé si le hayan hecho esta pregunta. ¿Por qué la guerrilla en Cuba con Fidel Castro y tipos similares a los que usted me menciona triunfa y por qué las FARC no? Bueno, entendamos una cosa, las FARC tenía una gran estrategia y hasta el día de hoy siguen una gran aliación con Cuba.
son muy aliados con Cuba y su gran formación, hay una gran formación ideológica militar que en sus líderes guerrilleros la hicieron en Cuba. Y no podemos decir que las FARC no triunfó, porque acá no se trata de quién triunfa o quién pierde. Acá se trata que esa guerrilla es la segunda más antigua del mundo, que se han mantenido con errores, con aciertos. Se firmó un proceso de paz, pero la guerrilla de las FARC no se ha exterminado, como han dicho. La guerrilla de las FARC hasta el día de hoy se están rearmando. Unos firmaron el proceso de paz y están en el Senado de la República Colombiana, mientras otros no se desmovilizaron y se están rearmando. Entonces eso no quiere decir que están exterminados y que perdieron. Acá no estamos hablando de perdedores o ganadores. Y finalmente, ¿cómo reaccionó cuando ve al hombre que la abandonó? ¿Cómo reacciono cuando veo a Iván Ríos, cuando yo lo conocí era Manuel de Jesús Muñoz Ortiz y cuando lo vuelvo a ver era el jefe de las FARC, uno de los jefes de las FARC, Iván Ríos? Pues un impacto terrible, era como si hubiera visto un espanto, era haber visto un espanto, un impacto muy fuerte, muy fuerte. ¿De odio? No, ¿cómo lo explico, por Dios? Se mezclaron todos los sentimientos en ese momento. No odio, pero sí da bronca de saber de que esa persona te llegó a tu corazón y te desechó como un papel. Entonces eso duele, ¿no? ¿Algo que quiera agregar? Que quiero agregar que me siento feliz de estar en México. El próximo miércoles estaré reunida en el DF con los familiares, los padres y los compañeros de universidad de estos universitarios mexicanos que murieron en Sucumbíos, Ecuador, en el campamento de Raúl Reyes. Y que hasta el día de hoy esta muerte ha pasado como si hubieran muerto cualquier animal, y allá murieron 5 nacionales mexicanos que son hermanos para los colombianos, y que voy a hablar, a decirle a los padres muchas cosas que ellos no saben. Entonces para eso es mi reunión. Le agradezco que me haya concedido la entrevista. Guillermo, mil y mil gracias, muy amable. Gracias a Guadalajara por esta oportunidad tan linda que me dan. Un honor. Gracias.